Hay una transformación que rara vez advertimos cuando ocurre. No deja marcas visibles en el cuerpo ni genera dolor inmediato, pero altera de manera profunda la arquitectura de la subjetividad. No sucede de golpe, sino por deslizamiento. Un pasaje silencioso. El individuo sigue ahí, habla, trabaja, opina, pero algo esencial ha sido desplazado. Ya no piensa desde sí mismo, sino desde una corriente que lo excede. No decide, adhiere, no reflexiona, replica, no asume responsabilidad, la reparte. Ese tránsito del individuo a la masa no es un fenómeno excepcional ni patológico, es estructural. Atraviesa democracias, dictaduras, religiones, empresas, redes sociales y hasta vínculos íntimos. La masa no es solo una multitud física, es una forma específica de organización, psíquica y simbólica, una economía emocional compartida, una redistribución del yo. Desde la psicología, el problema no es solo que las personas se agrupen. El ser humano es constitutivamente social. El problema aparece cuando lo colectivo comienza a operar como sustituto del pensamiento individual, cuando la pertenencia se vuelve más valiosa que la verdad y la identificación más tranquilizadora que la responsabilidad. En ese punto, algo se pierde, y lo que se pierde no es menor: la capacidad de sostener una posición subjetiva propia. Este ensayo no busca demonizar lo colectivo ni glorifica una individualidad romántica. Busca comprender los mecanismos que operan en ese pasaje invisible donde el yo se vuelve permeable, donde el pensamiento cede su lugar al contagio y donde la identidad se redefine por adhesión más que por reflexión. Y sobre todo, busca recordar algo que la masa suele olvidar: que pensar tiene un costo, pero no pensar lo tiene aún mayor. El yo sitiado. Psicoanálisis de la disolución. Desde el punto de vista psicoanalítico, la masa no es simplemente un conjunto de personas reunidas en un mismo espacio. Es una configuración libidinal específica. Freud fue claro en este punto. La cohesión de la masa no se explica por intereses racionales compartidos, sino por lazos afectivos inconscientes. La masa se sostiene por identificaciones. En términos simples, el individuo de la masa desplaza su ideal del yo hacia una figura externa, un líder, una ideología, una causa, y al hacerlo, relaja las exigencias que su propio superyo le imponía. Esto produce un efecto inmediato: disminuye la angustia. Y cuando la angustia disminuye, el sujeto experimenta alivio, incluso euforia. La masa funciona entonces como un dispositivo regulador de la ansiedad. No es causal que el fenómeno de masas se identifique con textos de incertidumbres, crisis económicas, transformaciones culturales aceleradas o amenazas simbólicas. Cuando el mundo se vuelve demasiado complejo, la masa simplifica. Cuando la realidad exige ambigüedad, la masa ofrece certezas. Wilhelm Reich observó que la masa no se organiza sola por ideas, sino por estructuras emocionales profundamente arraigadas. El autoritarismo no se impone únicamente desde afuera, encuentra terreno fértil en sujetos que ya han aprendido a temer su propia libertad. La obediencia no es solo política, es psíquica. Erich Fromm desarrolló esta idea en El miedo a la libertad. Para Fromm,
La libertad moderna no simplemente es vivida como conquista, sino como una carga. Ser libre implica decidir, equivocarse, asumir consecuencias. Frente a esa exigencia, la masa ofrece una salida regresiva: renunciar a la autonomía a cambio de seguridad emocional. Desde esta perspectiva, la masa no es una anomalía social, es una respuesta psicológica comprensible ante la angustia existencial. El problema no es su existencia, sino su absolutización. Cuando el sujeto ya no puede pensar fuera de la masa, cuando su identidad depende exclusivamente de la pertenencia, el yo queda sitiado. Este sitio se manifiesta en fenómenos cotidianos: opiniones adoptadas sin análisis críticos, indagaciones automáticas, adhesiones viscerales a consignas que no comprenden del todo. La masa no exige comprensión, exige lealtad. Y la lealtad se demuestra repitiendo. Aquí aparece un punto clave: la regresión psíquica. En la masa, el individuo no se comporta como un adulto autónomo, sino como un niño que busca aprobación. El pensamiento se simplifica, la ambivalencia se vuelve intolerable y el disenso es vivido como amenaza. El otro no es alguien con quien se discute, sino alguien a quien se expulsa. Freud advirtió que en la masa, el superyo individual es reemplazado por un superyo colectivo. Esto explica por qué personas que, en su vida privada, mantienen códigos éticos estables, pueden participar de conductas violentas, humillantes o deshumanizantes cuando actúan como parte de un grupo. No es que la moral desaparezca, cambia de fuente. Este mecanismo ha sido confirmado empíricamente por décadas de investigación en psicología social, no porque las personas sean malas, sino porque el contexto redefine los límites de lo permitido. La masa no elimina la responsabilidad, la fragmenta hasta hacerla irreconocible. La masa siempre está convencida de ser crítica, despierta y lúcida. Nunca se percibe a sí misma como masa. La masa siempre es el otro. Ese detalle, aparentemente menor, explica buena parte de su poder. Filosofía del rebaño, existencialismo, nihilismo y la tentación de desaparecer. Si el psicoanálisis permitió comprender cómo la masa reorganiza la economía libidinal del sujeto, la filosofía existencial se ocupa de un problema aún más incómodo. ¿Qué tipo de ser humano emerge cuando pensar por cuenta propia se vuelve excepcional? Aquí, la masa deja de ser solo un fenómeno psíquico o social y se revela como una estructura ontológica, una forma de estar en el mundo. Friedrich Nietzsche fue uno de los primeros en nombrar esta figura sin concesiones. Cuando habló del rebaño, no se refería a una multitud concreta, sino a una lógica moral. El rebaño es el conjunto de individuos que han renunciado a crear valores propios y se refugian en valores heredados, consensuados y aprobados, no porque sean verdaderos, sino porque son compartidos. En este sentido, la moral del rebaño no se sostiene por convicción profunda, sino por necesidad de pertenencia. Nietzsche comprendió algo esencial: la masa no odia la diferencia por maldad, sino por amenaza. La diferencia recuerda al individuo que podría pensar de otro modo, que podría salirse del guión, que podría asumir la intemperie de la singularidad. Y esa posibilidad resulta insoportable cuando la identidad se ha construido exclusivamente desde la adhesión. El rebaño no castiga al disidente porque esté equivocado,
sino porque recuerda lo que se ha perdido. Søren Kierkegaard llevó esta crítica a un plano más radical. Para él, la multitud era la mentira, no porque todos los individuos mentieran, sino porque la verdad exige una relación singular, mientras que la masa diluye toda relación de abstracción. En la multitud nadie existe plenamente, solo se ocupa un lugar intercambiable. Kierkegaard entendió que la masa no solo anestesia la angustia, sino que también anestesia la responsabilidad ética, donde nadie es alguien, nadie responde. El existencialismo del siglo XX retomó esta preocupación con nuevas herramientas. Heidegger describió esta forma de existencia como un dominio del uno, das Man. El uno es ese modo impersonal en el que se piensa, se dice, se cree. No es alguien concreto, pero gobierna casi todo. El uno opina por nosotros, decide por nosotros, tranquiliza nuestras dudas antes de que se formulen. Vivir bajo un dominio es cómodo, pero profundamente inauténtico. Sartre, por su parte, fue aún más directo. El ser humano está condenado a ser libre. La libertad no es una elección opcional, es una condición ontológica. Incluso no elegir es ya una elección. La masa aparece entonces como un intento fallido de escapar de esa condena. En la masa, el sujeto pretende dejar de ser autor de sus actos, pero fracasa. Sigue siendo responsable, solo que ahora lo es de su evasión. Aquí emerge un punto crucial para comprender la fascinación contemporánea por lo colectivo. La masa ofrece una ilusión de inocencia. Si todos piensan lo mismo, nadie se equivoca. Si todos hacen lo mismo, nadie es culpable. Si todos repiten, nadie miente. La masa promete una ética sin angustia, una identidad sin conflicto y una verdad sin esfuerzo. El problema es que esa promesa se sostiene sobre una negación radical del sujeto. Este fenómeno no es exclusivo de contextos autoritarios ni ideologías extremas. Se manifiesta con igual fuerza en democracias liberales, en comunidades académicas, en movimientos culturales y de manera particularmente intensa en el ecosistema digital. Desde la perspectiva existencial, el mayor peligro de la masa no es la violencia explícita, sino la normalización de la inautenticidad. Cuando vivir sin pensar se vuelve la norma, pensar se vuelve una excentricidad. Y cuando pensar se vuelve raro, quien lo hace queda expuesto, aislado, sospechado. No es causal que muchas personas prefieran callar antes que sostener una posición impopular. El silencio en este contexto no siempre es prudencia. Muchas veces es una forma de supervivencia simbólica. Aquí conviene detenerse en una paradoja fundamental. La masa promete sentido, pero produce nihilismo. Al reducir a la construcción personal de significado, el sujeto queda dependiente de consignas externas que tarde o temprano se vacían. Cuando eso ocurre, la respuesta no suele ser pensamiento, sino más adhesión, más ruido, más masa. El vacío no se enfrenta, se tapa. La filosofía existencial no ofrece consuelo fácil frente a este panorama. No promete redención colectiva ni armonía garantizada. Lo que propone es más incómodo: asumir la soledad como condición ética. Pensar implica separarse, aunque sea momentáneamente. Implica tolerar la incomodidad de no coincidir, de no pertenecer del todo, de no ser inmediatamente validado.
En este punto conviene introducir una observación, porque la solemnidad también puede volverse una forma de evasión. La masa suele acusar al individuo de creerse especial, cuando la realidad lo único que está haciendo es pensar. La sospecha hacia el pensamiento independiente no surge porque sea elitista, sino porque resulta desestabilizador. Recordar que se puede elegir siempre incomoda a quien ha decidido no serlo. La pregunta que deja abierta esta sección es simple. ¿Cuánto de lo que creemos pensar es realmente pensamiento? ¿Y cuánto es solo eco? Epílogo. La soledad como acto ético. Llegados a este punto resulta tentador buscar una salida reconfortante, una especie de reconciliación entre el individuo y la masa, una síntesis armónica que permita conservar la pertenencia sin sacrificar la autonomía. Sin embargo, la evidencia psicológica, filosófica y sociológica revisada hasta aquí no ofrece este tipo de consuelo. Lo que ofrece es algo más honesto: la constatación de que no hay subjetividad sin costo. La masa no es un accidente de la historia ni una patología colectiva excepcional. Es una respuesta estructural a la angustia. Allí donde el mundo se vuelve demasiado complejo, ambiguo o amenazante, lo colectivo aparece como refugio, reduce la incertidumbre, simplifica los dilemas morales y amortigua la responsabilidad individual. Desde esta perspectiva, la masa no es el problema en sí mismo. El problema surge cuando se convierte en sustituto del pensamiento. La psicología contemporánea ha mostrado con claridad que el ser humano no decide desde la racionalidad pura. La cognición está atravesada por sesgo, emociones, identificaciones y necesidades de pertenencia. Estudios recientes en neurociencia social y psicología moral confirman que el conformismo no es una anomalía, sino una tendencia profundamente arraigada. La necesidad de aprobación social activa circuitos neuronales asociados al placer y reduce la activación de regiones vinculadas al conflicto colectivo. Pensar contra el grupo no solo es difícil, es fisiológicamente costoso. Esto explica por qué la disidencia genera malestar, incluso cuando es racionalmente defendible. El cerebro social prefiere la coherencia grupal antes que la verdad incómoda. En términos simples, el organismo está mejor preparado para sobrevivir en grupo que para pensar en soledad. El problema es que la supervivencia psíquica no siempre coincide con la integridad ética. Hannah Arendt comprendió este punto con una lucidez magnífica cuando analizó la banalidad del mal. El mayor peligro no reside en sujetos monstruosos, sino en individuos comunes que han suspendido el juicio crítico en nombre de la normalidad. No hacen el mal por convicción profunda, sino por adaptación. No piensan porque no se les exige pensar. La masa, en este sentido, no necesita maldad explícita. Le basta con la renuncia silenciosa al juicio. Desde la psicología existencial, esta renuncia tiene consecuencias profundas. Viktor Frankl insistió en que la libertad humana no consiste en la ausencia de condicionamientos, sino en la capacidad de elegir una actitud frente a ellos, incluso en contextos extremos. El individuo conserva un margen de responsabilidad. La masa, sin embargo, opera como una estrategia para negar ese margen. Si todos hacen lo mismo, nadie elige, y si nadie elige, nadie responde. Aquí emerge la tesis final de este ensayo. La soledad no es solo una experiencia emocional, puede ser un acto ético.
No se trata de aislamiento social ni de individualismo narcisista, sino de la capacidad de retirarse momentáneamente del ruido colectivo para pensar, evaluar y asumir una posición propia. Esa retirada no garantiza tener razón, pero garantiza algo más: hacerse cargo. Pensar en soledad implica aceptar la posibilidad del error sin escudarse de la mayoría. Implica sostener una opinión sin la anestesia de la aprobación inmediata. Implica tolerar la incomodidad de no pertenecer del todo. Desde el punto de vista psicológico, este proceso no es placentero. Desde el punto de vista existencial, es inevitable si se aspira a una vida mínimamente auténtica. Conviene aclarar algo para evitar malentendidos habituales. Asumir la soledad como acto ético no significa rechazar lo colectivo ni idealizar al individuo como entidad autosuficiente. Nadie piensa fuera del lenguaje, de la cultura, de la historia. Lo que está en juego no es la independencia absoluta, sino la no delegación total del juicio. Pensar con otros no es lo mismo que pensar como otros. El desafío contemporáneo no es destruir la masa ni escapar de toda forma de lo colectivo. Eso sería tan ingenuo como imposible. El desafío es reintroducir al sujeto allí donde la masa tiende a borrarlo, recuperar la pausa, la duda, el matiz. Recordar que pensar no es gritar más fuerte ni adherir más rápido, sino sostener una pregunta incluso cuando no hay aplausos. La pregunta final queda abierta, como corresponde a todo ensayo que no pretende clausurar lo que examina. Cuando opinás, cuando adherís, cuando repetís, ¿estás pensando o simplemente estás acompañando?